¿Por qué elegimos un parto en casa? ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Y cuánto vale? ¿Te quedas si te lo cuento? Con este vídeo queremos dar información de qué es un parto en casa y os vamos a dar nuestra opinión subjetiva de por qué lo elegimos así con nuestra primera hija y por qué lo vamos a hacer así con nuestra segunda hija, y os vamos a explicar los aspectos más importantes a tener en cuenta de un parto en casa. Lo primero de todo es que un parto en casa se hace por elección propia. No es que sea un parto precipitado, que porque no te haya dado tiempo a llegar al hospital lo hayas tenido en casa. No, nosotros estamos hablando de algo que se ha planificado, que nosotros hemos elegido y que hemos cuidado cada detalle para que ese día sea todo lo mejor posible. ¿Cómo es un parto en casa o qué es un parto en casa? Hay que tener en cuenta que un parto en casa no es solo el día del parto, es todo el seguimiento del embarazo, el día del parto y el posparto. Entonces, normalmente tú estás asistida en el parto en casa por una comadrona que tú contratas, que tú eliges y que te hace el seguimiento del embarazo, sobre todo un seguimiento más intensivo al final, en las últimas semanas en las que ella viene a tu casa, como es el caso de nuestra comadrona, viene cada semana a tratar diferentes aspectos y también valora la salud de la madre y el bebé. Luego nos asiste el día del parto, que ya explicaremos, ¿no? Porque, bueno, tienen peculiaridades. Y te asiste en el posparto, viene a tu casa el día siguiente, a los 2 días, a la semana, te ayuda con la lactancia y está viniendo a tu casa un mes entero después del parto. Y también asiste al bebé y todas las pruebas que hay que hacerle al bebé. Quiero recalcar una cosa, y es que en este vídeo no vamos a dar datos de estudios científicos que demuestren que el parto en casa es tan seguro como el parto en el hospital, ni que demuestre que no hay mayor incidencia de morbimortalidad en madre y bebé en parto en casa como en hospital. Aquí vamos a dar nuestra opinión subjetiva porque nosotros lo hemos hecho, porque en mi caso resonaba con esta forma de dar a luz, pero que hay muchos estudios, hay mucha información que para quien esté interesado puede acceder para quedarse más tranquilo. Yo ya lo hice en su día, pero no es el motivo de este vídeo, porque para eso ya los científicos hacen su trabajo. Para todas aquellas familias que estéis interesadas en los estudios científicos, los vamos a dejar en la descripción del vídeo. Podéis acceder a esos estudios que indican que el parto en casa no es más peligroso que el parto en el hospital. También os dejamos una serie de cuentas que nosotros seguimos en Instagram de personas que atienden al parto en casa o personas, ¿no?, relacionadas con el mundillo del parto en casa. Y oye, Cristina, ¿por qué elegimos el parto en casa? Pues yo ni siquiera sabía que existía esta opción o que esta opción era tan tangible hasta que una clienta del centro de nutrición me dijo, cuando yo estaba buscando mi primer embarazo, que ella había tenido sus 3 hijos en casa, acompañada de una comadrona. Y yo aluciné y le pregunté, ¿y el primero también? Y me dijo, sí. Entonces yo empecé a valorar esta forma de hacerlo, porque la verdad es que la información que yo tenía sobre el parto era un poco información de miedo, ¿no? De que es un momento, pues, de dolor, de angustia, que te pueden pasar cosas malas. Tenía como una controversia, ¿no? Entonces ella me explicó su experiencia y yo me empecé a informar, viendo diferentes cuentas, viendo diferentes mujeres que ya lo habían hecho, otras opciones, y esta idea empezó a resonar conmigo, con esta forma de hacerlo. Entonces se lo comenté a Cristian, Sí. que al principio no es que descartara la idea, sino que él no le daba tanta importancia a este hecho. Es como, ¿qué más te da si el bebé tiene que nacer, que nazca en casa o que nazca en el hospital, ¿no? O sea, no fue un no rotundo por su parte, pero él no veía tampoco que fuera tan importante elegir una manera u otra. Entonces yo le expliqué mis motivos, le expliqué lo que estaba resonando dentro de mí, que yo realmente cada vez tenía más ganas de hacerlo así. Nos informamos los dos y finalmente a él también le pareció una buena idea. Bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, los aspectos positivos de dar a luz en casa
es que lo primero que te va a asistir una persona con la que tú ya has tenido un contacto bastante estrecho previamente y sabes que ese día del parto esa persona va a estar por ti en todo momento, contigo, no se va a ir, no se va a ir a asistir a otra parturienta, va a estar todo el rato contigo, te va a estar apoyando físicamente y moralmente y que te va a dar los recursos necesarios para afrontar este momento. Además, bueno, el apoyo de tu pareja, que en este caso también estaría en el hospital, pero bueno, también es una preparación para él en el preparto, ¿no? Antes de dar a luz por parte de la comadrona. Y luego, por supuesto, pues la comodidad que tiene de que no te tienes que desplazar, tú estás en tu casa, que das a luz, que es ella, es la persona, en este caso la comadrona, la que viene a tu casa al día después, tú no te tienes que mover de tu cama, tú no te tienes que llevar nada, tus objetos personales a ningún sitio, tu bebé tampoco sale fuera de casa en el día 1 o en el día 2, que bueno, esto tampoco es que sea tan importante, y que te están cuidando en el posparto, un cuidado bastante intensivo, y es esta misma persona con la que tú ya tienes establecida esta confianza. Para mí es clave que en ese momento en el que va a haber dolor, que no tiene por qué ser sufrimiento, pues estar acompañado de personas en las que confío plenamente al 100%. ¿Qué quieres saber, Cristina? Y ahora me gustaría saber, Cristian, qué es lo que tú pensaste en el 2020 cuando yo te propuse hacer un parto en casa. ¿Por qué al final accediste? ¿O por qué la idea no te pareció tan descabellada? Porque puede parecer descabellada. Porque yo estoy un poco loco, eso es lo primero. O sea, todo lo que sea ir un poco a la contra de lo que hace todo el mundo me atrae personalmente. Y luego que tampoco le doy, no sé, no creo que sea... Algo en mí me decía que no iba a ser más peligroso, mucho más peligroso que tener el bebé en el hospital. Entonces también sopesé la posibilidad de que fuera mucho más cómodo y todo eso pues me hizo elegir el parto en casa. No le vi mayores... O sea, no le di la importancia que le suele dar a otra gente, ¿no? Al parto en casa, que quizá tiene miedo, quizá tiene, no sé, esa incertidumbre de si vas a ir mal, bien. Yo soy una persona bastante positiva en ese aspecto y siempre creo que me va a pasar lo mejor. Entonces nunca he tenido esa incertidumbre que quizá tienen otras familias. ¿Por qué no queríamos ir al hospital? Bueno, yo había tenido en mi pasado como muchos inputs de cosas que habían pasado en partos, ¿no? De familiares, conocidas, amigas, porque yo vengo de un pueblo pequeñito y entonces había oído muchas veces pues que hacían episiotomías, que hacían maniobras de Christeller, mujeres con costillas rotas, pinzamientos de cordón muy tempranos. Y entonces cuando tú te quedas embarazada, tú empiezas a investigar más, ¿no? y a ponerte en este mundillo y ves que la violencia obstétrica, por lo menos en mi parte, era algo que lo veía como muy descabellado. O sea, ¿por qué yo en un día tan importante como va a ser el nacimiento de mi hija voy a dejar esa experiencia en manos de gente que no sé, lo primero, quién va a ser, porque no sé qué matrona ni qué ginecólogo me va a asistir en el parto? ¿Y qué me van a hacer? Porque es que es verdad que en España, y esto es una realidad, hay violencia obstétrica y te hacen cosas sin preguntarte. Entonces yo pensaba, bueno, yo me voy a poner de parto, voy a llegar al hospital, te va a pasar lo típico que te dicen, no, vete para casa, eres primeriza, estás muy verde, y ya te empiezan ahí a tratar de manera un poquito despectiva, ¿no? Te ve una matrona, te hace un tacto, se va, te ve otra matrona, te hace otro tacto. O sea, ahí, ¿cuántas matronas te ven? ¿Cuántas personas te hacen tactos? Que a mí eso ya me parece una invasión. Me parece una invasión al 100% y habrá gente que no lo ve así, pero yo sí, la verdad. Te van a
hacer la episiotomía sin preguntarte, porque es lo que se hace en el hospital en el X% de las veces. Te vas a poner la epidural, se te va a parar el parto, al final vas a acabar en una cesárea. Todas esas cosas a mí me ponían muy nerviosa. Y yo no quería que en el día del parto tener que estar pensando en que todas estas situaciones se pudieran dar. A mí me estresaba mucho el ponerme en la situación de llegar al hospital y tener que estar luchando de decir, no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero, no quiero, no quiero. Porque es verdad que ahora existe el plan de parto y es que antes de dar a luz te dicen tus preferencias. Pero es una realidad también que esto muchas veces no se respeta. Entonces yo no quería estar en ese momento diciéndole a Cristian, no, que no me hagan episiotomía, no, que no me pongan oxitocina, no, que no te dejan ponerte de pie, tienes que estar obligatoriamente tumbada en la cama. Una serie de normas. Bueno, al fin y al cabo no te dejan disfrutar de lo que se puede disfrutar obviamente en un parto, pues no te dejan tener una experiencia grata. No te dejan decidir cómo quieres que sea tu parto, ¿no? Y es tu parto. O sea, realmente también yo nunca he estado ingresada, ni de pequeña ni de mayor, jamás a mí me han ingresado, me han hecho las pruebas normales de analíticas que hacen a una persona, pero yo no veía algo que es natural, ¿no? Como es dar a luz, que mi abuela dio a luz en casa a 7 hijos, mi otra abuela también. Yo no lo veía como algo que tuviera que ser hospitalizado y medicalizado. Además, también hay evidencia de que cuando tú empiezas a medicalizar un parto, pues las cosas se pueden torcer. Entonces, yo quería que fuera lo más natural posible, porque no quiero que se tuerza mi parto. Ninguna mujer quiere al final tener una cesárea, ¿no? Y yo no quería tener una cesárea, aunque si esto hubiera tenido que ser así, lo hubiera aceptado porque es la forma más segura, ¿no? Pero quería evitar eso al 100% y quería evitar tener estos enfrentamientos con las matronas o con los ginecólogos en un momento en el que tú no puedes estar pensando por esos enfrentamientos, ni estar luchando por lo que tú realmente quieres. Yo quería estar tranquila. Y ya no solo eso, sino cuando 7, 8, 10 personas están opinando una cosa y eres tú la única que estás llevando la contraria, es como que te sientes un poco obligada a hacer, porque encima son médicos, son gente que en teoría sabe lo que hace, entonces te ves un poco forzada a hacer lo que opinan ellos. Ya no solo porque son mucha gente, sino porque encima en teoría son personas que saben lo que hacen. Y cuando juegan con la salud de tu hijo, que has llevado un bebé 9 meses en la barriga, que tú estás deseando de conocer, que te digan que estás sufriendo, pues una madre hace lo que sea. Esto es así. Pero a mí me gustaría saber en cuántos de esos casos el bebé está sufriendo de verdad. Yo sé que hay opiniones encontradas al respecto, que hay gente que no opina igual que yo. Yo en mi primer parto lo que hicimos, como sabíamos que podíamos tener muchos inputs negativos, es que no dijimos que íbamos a dar a luz en casa. Solo lo sabían muy pocas personas. Entonces lo explicamos después, cuando nuestra hija nació, pues al día siguiente yo llamé a mi familia, les dije que estábamos bien y que la niña había nacido en casa. Y es entonces ahí cuando, hubo de todo, hubo opiniones positivas y también hubo reproches, opiniones negativas, enfados, pero al final todo estaba hecho y es nuestra decisión y no me arrepiento absolutamente de nada, de hecho vamos a repetir. ¿Quiere decir todo esto que hemos comentado que en casa tenga que salir todo perfecto y que no haya nada que puede salir mal? Pues no, nada más lejos de la realidad. O sea, en casa también pueden haber cosas que salgan mal, igual que en el hospital. ¿Qué cosas y qué pasa si algo sale mal? Bueno, lo primero de todo es que un parto en casa se asiste solo si el embarazo es de bajo riesgo. O sea, si tú no tienes ninguna patología durante tu embarazo. Patologías como que embarazo gemelar, no estoy segura si se asiste en casa, creo que no. Si el bebé viene de nalgas, no se asiste en casa. Si
si tú tienes una preeclampsia, un síndrome de HELP, no se asiste en casa. Y si tienes enfermedades o patologías que puedan ser graves, estas son las que más conozco, si tienes el hierro muy bajo, por ejemplo, tampoco se asiste el parto en casa. O sea, que de entrada, para que te asista el parto en casa y la matrona revisa todo, todas tus ecografías, todas tus analíticas que te tienes que hacer, por supuesto, como cualquier mujer embarazada. ¿Qué cosas pueden salir mal? Vale, pues la primera que podría salir mal durante el parto es que el bebé esté sufriendo. La matrona en todo momento va a traer un equipo para escuchar el latido de tu bebé y si ella ve que el latido es anormal, te lo va a decir, porque evidentemente ella no quiere que pase nada mal. En ese caso no es una urgencia. Hay tiempo suficiente para que vayas al hospital, que previamente se ha pactado qué hospital sería al que tú te trasladarías si hay algo que sale mal, y te da tiempo a ir al hospital y continuar con tu parto en el hospital, ya sea por cesárea por parto, o por parto vaginal. ¿Hay una ambulancia siempre en la puerta esperando por si algo sale mal? Esto me lo han preguntado muchas veces. No hay una ambulancia en tu casa, abajo. O sea, esto costaría bastante dinero, ya sumado a lo que es un parto en casa, ¿no? Que luego hablaremos de lo que vale. Exactamente. Pero casi todo lo que puede surgir en un parto en casa puede solventarse con un traslado en coche al hospital más cercano. Y si fuera una urgencia muy grave, lo que se hace es que se llama a una ambulancia, la matrona llama a una ambulancia, ella tiene conexión directa con la sala de partos de los hospitales y la ambulancia viene a recogerte, a ti y a tu bebé. ¿Qué más cosas podrían salir mal? Bueno, que la madre, por agotamiento físico, no pudiera más, que fuera un parto muy largo, que no se desarrolla. Por agotamiento o incluso que la mujer no soporte el dolor de parir sin epidural. Que hablaremos a continuación también de este tema. Y que sea la mujer la que diga, no aguanto más, me quiero ir a un hospital porque esta situación ya no la puedo soportar. En ese caso, da tiempo a irte a un hospital porque estamos hablando que es un parto que no evoluciona, ¿no? Entonces no tienes riesgo de que por el camino vayas a parir, por ejemplo, que tampoco pasaría nada. ¿Y qué más cosas pueden salir mal? Bueno, pues que cuando nazca el bebé, pues no respire o que el bebé no responda. En ese caso, la matrona que está formada empezaría con el mismo protocolo que se hace en el hospital de reanimar a un bebé, a la vez que llama a una ambulancia medicalizada para que venga a por el bebé. Y entonces ella empieza con una secuencia que creo que dura 3 minutos para reanimar a este bebé. Esto ha ocurrido y ella nos ha explicado casos en los que a ella le ha pasado y que en todas las ocasiones al final ha tenido éxito y el bebé responde. A mí me sorprendió que cuando explicaban los casos que había ido mal, fueran tan pocos, porque realmente la matrona lleva asistiendo 30 años y prácticamente, que dijo, 3 o 4 veces había ocurrido. 2 veces había tenido que hacer un traslado urgente. Que el resto de traslados había sido por agotamiento de la madre. Cosas que no corría peligro ni la madre ni el bebé. Y la última situación que puede ocurrir por la que necesites un traslado es que cuando tú ya has dado a luz, el bebé está bien, tú tienes una hemorragia, la madre tiene una hemorragia que no se puede solventar en casa, porque yo en mi primer parto tuve una hemorragia que se solventó sin mayor importancia en casa. Se hizo una inyección en la parte externa del muslo que ¿nos sabrías decir qué es? Sí, oxitocina, para que salga la placenta lo más rápido posible. Y entonces se cortó la hemorragia. Yo ya había sido informada de esto. A mí la matrona me dijo, si viera que está sangrando más de lo común, te voy a poner una inyección de oxitocina para que te salga la placenta y no haya ningún desprendimiento de placenta ni ninguna cosa que te pueda perjudicar. Y así fue. Entonces yo cuando me puso la inyección sabía perfectamente lo que estaba pasando, estaba muy tranquila, salió la placenta y dejé de sangrar. Entonces, si la mujer tiene mucha hemorragia, lo que hará la matrona será llamar a una ambulancia y entonces la ambulancia viene, suben una camilla a tu casa y te trasladan a ti y a tu bebé
contigo en todo momento al hospital y ya está. Y entonces allí pues te harán lo que sea, transfusión de sangre o lo que sea necesario. Pero vas tú con tu bebé en una ambulancia al hospital. Y también os preguntaréis qué material hay que tener en casa, pues a la hora de hacer el parto. La gente, sobre todo a Cristina, le pregunta, entonces era en una piscina. Esto no siempre es así, sí que es verdad que la gran mayoría de mujeres paren en una piscina, que esa piscina, por cierto, la aporta la comadrona, pero no tiene por qué ser así. De hecho, nuestra primera hija no nació en una piscina, es decir, no es que no diera tiempo, simplemente que Cristina empezó con las contracciones y ya no tenía ganas de ponerse en otra posición que la que adoptó. Entonces, no todos los partos son dentro de una piscina, sino que dependiendo de la casuística de cada parto, la mayoría sí que son en la piscina, pero otros pueden ser en una silla de partos, otras que paren en la cama, de rodillas, en cuclillas, o como mejor en ese momento le sienta a la persona. Sí que es verdad que la mayoría de vídeos en internet que hay de partos en casa son como muy idílicos y son en la piscina. El motivo por el que se utiliza una piscina para dar a luz es porque el agua caliente te alivia el dolor. Entonces yo no lo he probado, no sé cuál es la experiencia. Sí que es la idea de hacerlo ahora en el parto de Elena, pero no sabemos si finalmente será así o no. La otra vez también se valoraba la opción de dar a luz en la piscina, pero la verdad que como las contracciones eran muy seguidas, yo no tenía margen de pensar yo no quería que ni Cristian ni la comadrona se pusieran a montar una piscina porque los necesitaba. Y yo adopté una postura de la que ya no quería cambiar. Yo ya no quería cambiar de espacio, no quería irme a otro sitio, no me quería mover. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos en casa la piscina. ¿Qué otro material se necesita en casa para tener al bebé? Pues hay una lista bastante larga de cosas que se necesitan. ¿Esa lista la aporta la Esa lista te la da la comadrona y ese material es revisado por la comadrona también. Entre ello, ¿qué es? Bueno, pues simplemente cosas para no manchar tu casa, ¿no? Plásticos para plastificar el sofá, para plastificar la cama, una sábana para poner encima, toallas para secar a la madre en caso de que estés en la piscina y toallas muy suaves para secar al bebé cuando nazca, mantas para proteger también al bebé del frío o que tenga bastante calorcito cuando nace, empapadores, que esto sigue siendo un utensilio para no manchar, y luego pues las típicas compresas para el posparto, infusiones para hacerte lavados vaginales en el posparto, tijeras, colador, botellas de agua, de infusiones. Lo que a mí me han pedido ahora y lo mismo que hicimos la otra vez es cola de caballo y tomillo. Se hace una infusión con estas dos y luego te haces lavados vaginales, que va bastante bien para la desinflamación de la zona. Y también hierba luisa para los entuertos, que son los dolores de después del parto. ¿Qué más cosas? Pues luego unas tijeras para cortar el cordón, un colador, pero es que esto ya son cosas que sí, que tú tienes una lista muy larga. Muchas de ellas quizá ya tienes en casa. Exacto. Necesita una manguera para llenar la piscina, que tiene que ser una manguera que tenga la longitud suficiente desde tu baño hasta donde vayas a colocar la piscina y que no esté utilizada previamente. ¿Y qué más cosas se necesitan? Comida. Se necesita comida, no sé para qué, la verdad, porque... Mucha comida. Comida, para las personas que no es la parturienta, sí. Se necesita comida porque son bastantes horas atento a la mujer, que se pierde, yo creo que bastante energía, sobre todo mental, entonces comida siempre. Yo cuando veo la lista de parto y veo frutos secos, infusiones, miel, jamón, embutidos, yo digo, pero a ver, ¿todo esto para qué? Si yo cuando empiezo con las contracciones, para mí, empiezo a vomitar y me dice la comadrona, para nosotras, para tu marido, y yo digo, bueno, vale. Pero bueno, sí, la verdad es que yo también cuando veo vídeos de mujeres que dan a luz en casa y están bebiendo
Mi experiencia no fue así porque yo vomito bastante durante los embarazos y vomité mucho durante el parto, entonces no lo veo muy práctico lo de comer y beber, pero bueno, cada mujer es diferente. Y oye, Cristina, al ser en casa, ¿hay epidural? No. La epidural es una anestesia, por lo tanto esto también es medicalizado. Y en casa se entiende que la mujer que va a parir en casa va a parir de forma totalmente natural, sin ningún tipo de anestesia. Uf. Entonces, bueno, un parto duele mucho. Pero yo me repetí a mí misma y me lo sigo repitiendo que de dolor no se muere nadie y que si mi abuela había parido 7 veces en casa, ¿por qué yo no iba a poder hacerlo? Y mi madre había parido 2 veces sin epidural, ¿por qué yo no iba a poder hacerlo? Porque el dolor de un parto no tiene por qué ser un sufrimiento. O sea, es un dolor y es una sensación que, por cierto, que se va a pasar. Ayuda, ¿sí? Al expulsivo del bebé. Porque esto, si lo comparamos con el entrenamiento de pesas, si a ti te dicen que aprietes el bíceps, pero el bíceps lo tienes totalmente dormido, como es el caso de un parto, tú estás empujando a una zona que tienes dormida. Pues ya sabemos qué pasa si tienes una zona dormida del cuerpo e intentas apretarlo. Que no sabes, que no puedes. Yo ahora tienes el brazo dormido, vas con el brazo así y te digo, apriétalo. Y lo mismo que harías sería así. Bueno, tampoco es tanto. Pero entonces, sí. El notar toda la musculatura de esa zona ayuda mucho al expulsivo. Ayuda mucho a notar qué estoy apretando y en qué momento tengo que apretar y que todo vaya Y cuando fluido. te viene la contracción, ¿no? Cuando te viene la contracción, o sea, y tú realmente estás apretando porque tu naturaleza te lo pide, no cuando el ginecólogo te está pidiendo. Porque anda que no habremos visto vídeos de ahora, empuja. Pues oye, yo en mi parto empujaba porque tenía la necesidad primaria de empujar, porque realmente el dolor te dice cuando tienes que empujar. Aparte, a mí es verdad que me daba un poco de miedo, y me sigue dando miedo, ¿no? Ese pinchazo y esa aguja de la epidural en la espalda. O sea, a mí me da pánico. Que es un palmo de aguja casi. Pues no lo sé, pero es que no lo quiero saber. Y luego también el después, que eso tarda en irse, ¿no? Pero también quiero decir una cosa. Cuando yo di a luz, después de dar a luz, dije, esto duele muchísimo. O sea, el dolor del parto duele mucho. Es verdad que luego se pasa, que sí, que ya no me acuerdo. Seguramente que cuando esté en el segundo parto diré, mierda, otra vez estoy aquí y lo he elegido yo misma, ¿no? Pero yo pensaba, no me queda más remedio que parir así porque estoy en casa y no tengo epidural. Pero si yo hubiera estado en el hospital, es muy probable, al 97%, que hubiera pedido la epidural. De hecho, yo decía, a mí me decían, qué valiente por dar a luz en casa. Y yo pensaba, no, valientes las mujeres que van al hospital, que sin tener el acompañamiento que yo he tenido en todo momento por parte de una matrona y de mi marido, deciden no ponerse la epidural. O sea, yo las mujeres que van al hospital y teniendo la opción no se la ponen, para mí eso sí que es teniendo la valiente. opción aquí. Al lado. Sí, al lado, porque además te lo dicen. O te la pones ya o no te la podemos poner. Entonces yo eso sí que lo pensé. Si hubiera estado en un hospital me la hubiera puesto seguro. Bueno, Cristina, ¿y todo esto cuánto vale? ¿Vale mucho? A ver, en España el parto en casa no está cubierto por la Seguridad Social. Sí que es verdad que en Inglaterra y en algunos países nórdicos sí que lo cubre la Seguridad Social. O sea, la Seguridad Social te da la opción de hacer tu parto en el hospital o en casa. En España todavía no. Y también debo decir que nosotros que vivimos en Cataluña, aquí está bastante más normalizado que en Valladolid, por ejemplo, de donde yo soy, que no sé si ahí hay alguna matrona que asista al parto en casa. También pues se tiene que dar las circunstancias, ¿no?, de que donde tú vives hay matronas que asisten al parto en casa. Por suerte aquí hay bastantes. Tienes un abanico grande para elegir. ¿Cuánto vale? Pues bueno, como todo, los precios han subido, ¿no? La primera vez que nosotros tuvimos a Olimpia, nuestro primer parto, nos costó 2.300 euros. Todo. Todo, es decir, todo el seguimiento del embarazo, el parto, el posparto, el papeleo también.
los Todo. cuidados del bebé, la prueba del talón, todo. Y ahora, esta segunda vez, nos va a costar 2.500 más un par de visitas que teníamos que pagar aparte, o sea, 2.600, 300 euros más que la otra vez. Te dan facilidades de pago y todas esas historias, ¿no? Sí. También tengo que decir que cuando una mujer entra en la semana 37 de embarazo, tu matrona se pone de guardia. ¿Qué quiere decir? Que esa mujer no se mueve de donde vive desde la semana 37 hasta que tú hasta que tú des a luz. No se mueve, quiero decir, A comprar el no pan. se puede ir de fin de semana, no se puede ir de viaje, no, porque no sabe en qué momento tú la vas a llamar y está disponible 24 horas para cuando tú la llamas para que venga a tu casa a asistirte al parto. Y también te dice cuándo la tienes que llamar, claramente. Hay una de las visitas en las que se trata cuándo debo llamar a la matrona, ¿no? Entonces hay comunicación. Porque a todo esto hay un error bastante grave de las mujeres que paren en el hospital, que es que suelen precipitarse a la hora de ir al hospital y suelen ir mucho antes que quizá de lo que deberían. Y esto sí que es verdad que en las visitas de seguimiento la matrona te lo deja muy claro. Te dice muy claro cuándo tienes que avisarla. ¿Cuándo es? Es cuando tú tienes contracciones que duran entre 50 segundos y 1 minuto y que son rítmicas, es decir, que se repiten siempre cada 5 minutos o menos. Es decir, yo tengo una contracción de 1 minuto, pasan 5 minutos o menos de 5 minutos, tengo otra. Y hasta la siguiente vuelven a pasar el mismo número de minutos y tengo otra. Mismo número de minutos y tengo otra. Mismo número de minutos y ahí se considera que tú ya estás en parto activo y ahí el parto empieza. Entonces la matrona viene escopeteada, ¿no? Lo más rápido posible. En nuestro primer parto la llamamos cuando comenzó el parto activo. Y como fue un parto relativamente rápido, que solo duró 6 horas desde que empezó, esta matrona de ahora, que es otra diferente, nos ha pedido que le avisemos cuando empiecen las contracciones, aunque no sean rítmicas. Porque, bueno, quiere estar preparada por si fuera un parto precipitado. Que también existe una posibilidad de que el parto sea precipitado y la comadrona no haya llegado a casa y que yo ya esté dando a luz, ¿no? En ese caso, Cristian ya está informado de lo que tiene que hacer en ese momento y hemos practicado y Cristian sería el que haría las veces de comadrona. Aprovecho este momento para pediros, por favor, que si os gusta el contenido que hacemos, le deis al like al vídeo y os suscribáis al canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo lo que hacemos. Y ahora quiero abrir un pequeño melón, que es, ¿te vas a gastar 2.500 euros en un parto? En algo que te cubre la seguridad social. Si vas al hospital te tendrías que gastar 0. Yo en mi caso, que tengo mutua, que pago un seguro de salud al mes, que también me asistirían en un hospital privado. Pues para mí realmente es un tema importante. Ya sabemos que cada uno se gasta el dinero en lo que quiere y bueno, sí que es una inversión, pero yo no quiero dejar el día de uno de los días más importantes de mi vida en manos de algo que desconozco. Entonces, sí, para mí es muy importante y para mí vale la pena pagar ese dinero. Y en mi primer parto lo tuve muy claro. Cuando di a luz después, cuando vi todo el seguimiento, dije, bueno, es que realmente es un dinero bien pagado, porque la matrona no solo te asiste el parto, es que luego estuvo aquí como 3 o 4 horas recogiendo, viendo que la niña estuviera bien, ayudándome a ponerla a mamar, me tuvo que coser porque tuve un desgarro, hasta que no vio que todo estaba en completa paz y armonía, no se fue a su casa. Claro, fue una noche entera que ya estuvo despierta en vela y al día siguiente volvió a venir. Esta es la primera serie de una serie, nunca mejor dicho, de vídeos sobre el parto en casa. Esta es la primera parte, va a haber una segunda parte cuando ya hayamos tenido al bebé y si hay mucho apoyo, habrá una tercera parte que, como lo digo, vamos a enseñar, no sé si de manera muy explícita, pero enseñaremos
el parto. en sí. La otra vez no grabamos el parto, No, no hicimos casi fotos, no, porque no habíamos hablado mucho del tema. no. Y Cristian me preguntó cuándo iba a nacer la niña. Lo grabo. ¿Lo grabo? Y yo le dije, ¡no! Yo no quería ni que se fuera de mi lado un segundo. Y luego me arrepentí bastante, porque me hubiera gustado verlo. Tenemos fotos, que las he visto 1000 veces, pero me hubiera gustado grabarlo. Y también hay especialistas o profesionales que se dedican a fotografía durante el parto y videografía durante el parto. Así que esta vez no va a ser igual. Te quedas con nosotros y lo ves.